Buenos días, en el curso de manejo de entornos virtuales de aprendizaje nos vamos a detener un momento a establecer algunos tips para planificación de clases virtualizadas. Según su propia encuesta, todos nosotros sabemos manejar el PowerPoint y la forma más sencilla de hacer una clase virtualizada es precisamente tomar una clase que tengamos en PowerPoint y hacerla un video para poner en el campus virtual. Entonces vamos a poner alguna serie de detalles que sirven para clases virtuales y obviamente también para clases presenciales. Y hay algunas preguntas generales que siempre nos hacemos. ¿Cuánto debería durar una clase general? Vamos a ver por qué tenemos que ver eso. ¿Cómo podemos hacer esa clase interactiva y si vale la pena hacerla interactiva? ¿Cómo, si nos interesa y nos importa y es útil elegir la composición de colores y qué repositorios podemos tener para obtener algunos formatos ya prediseñados por gente diseñadoras gráficas generalmente? Vamos a ver cada una de ellas. ¿Y cuánto cree para usted que debería durar una clase virtual? ¿10 minutos? ¿30 minutos? ¿1 hora? ¿O lo que sea necesario? Ahora, piense usted, fuera de este curso, ¿cuánto duró la última que escuchó o cuánto duró la última que dio? Fíjense en qué punto de aquí nos encontramos. Y después vamos a ver si eso tiene algo que ver en la capacidad de retención del alumno. ¿Y cuánto debería durar ese tiempo general de esa actividad? Y el tiempo general de la actividad está relacionado íntimamente con una cosa, con el tiempo que podrán retener la atención los alumnos. Podemos dar clases de 10 horas, pero vamos a saber que eso es inútil. Entonces, eh, está fuertemente relacionado con esto. Entonces, veamos científicamente qué sabemos sobre el nivel de atención de los alumnos. Esta es eh, la famosa curva de Lloyd, la curva de atención de Lloyd, que está en los libros de pedagogía desde fines de los 60, y en el cual él había hecho una serie de experimentos. Ya vamos a hablar sobre la metodología de esos experimentos, en los cuales él comprobaba que el nivel de atención de los alumnos caía rápidamente después de los 10 o 15 minutos. Él se basó en estudiantes secundarios. También decía que dependía de la edad hasta llegar a una edad adulta. Imaginemos un alumno que entra en la universidad y hasta ese momento establecía que los alumnos no pueden sostener más de 3 a 4 minutos por año de edad. Vuelvo a repetir, hasta llegar a la edad adulta universitaria. Entonces de eso se deduce que las clases para secundaria o para universidad no deberían tener más allá de 40 a 60 minutos y que se debía empezar a notar un declive de la atención en los alumnos entre los 15 y los 30 minutos. Eso está en casi todos los libros de pedagogía hablando o refiriéndose precisamente a ellos. Algunos más radicales, por ejemplo como Mora, establece que no deberían durar más de 10 minutos. Si uno entra a algunos cursos en Harvard, por ejemplo, va a encontrar que la mayoría de los videos virtualizados tienen un promedio de 10 minutos de atención. Eso no es casual. Ellos lo han hecho de esa forma y entonces prefieren tener 50 videos de 10 minutos y no 5 videos de 100 minutos, porque ellos dicen que esa es la mejor forma de transmitir la información. Y me voy a detener un momentito en un trabajo de review muy interesante de Wilson y Korn, en el cual analiza numerosos estudios realizados sobre la atención de los alumnos y ya desde el título establecen que no están muy de acuerdo con las conclusiones que se sacan y empieza a analizar metodológicamente a todos los trabajos. El trabajo completo de Wilson y Korn está disponible en bibliografía para que usted pueda sacar sus propias conclusiones, pero veamos qué conclusiones sacaba él y qué datos nos mostraba. Un
par de pedagogos hicieron un estudio muy interesante, que era, daban clases, a veces de 15, a veces de 30, a veces de 40 minutos, con un tema que los chicos no sabían previamente, e inmediatamente al terminar ese 15, esos 30 y esos 40 minutos, le tomaban un examen sobre lo que ellos habían hablado. Miren qué interesante era. Es decir, el chico no sabía nada y lo único que debía haber hecho era prestar atención. Entonces, ¿qué obtuvieron en cuanto a las respuestas positivas? Si la charla era de 15 minutos, era el 46% de los alumnos contestaban afirmativamente las preguntas. Caía el 25 a los 30 minutos y llegaba a los 20 a los 40 minutos. Es decir, que la capacidad de retención parecía caer fuertemente a este tiempo. Si bien ese trabajo nos parece muy interesante y muy claro, van a ver que después Wilson tenía muchos problemas metodológicos al respecto de él, nosotros también somos alumnos y también entramos a un campus virtual. Y si entramos en un campus virtual y tenemos 4 videos, estos son reales, extraídos de un campus virtual de la facultad, y nos encontramos con videos de duración 4 minutos 58, vamos a 9 minutos y medio, casi una hora y 1 hora 35, nuestra actitud mental al principio y al entrar, el chocarnos con simplemente la duración del video, ya es distinto y lo es nuestra predisposición. Pero también sabemos que cuando vamos a escuchar una clase, no es lo mismo un profesor antipedagógico y con una actitud agresiva a los alumnos, que otro que es más participativo y que puede ser más pedagógico y que escucha más y que explica mejor. Entonces, hay muchos factores en juego y no es solamente el tiempo que tenemos. Interesa si la actividad es voluntaria o no. En la actividad voluntaria la atención se retiene más tiempo porque uno está más interesado al respecto, mientras que cuando va a una clase por obligación. Y entonces así se empezó a hablar de una serie de otras cosas, que si bien el factor tiempo eh, era importante, también teníamos muchas otras cosas como la actitud del mismo profesor. Pero se encontró que había una forma de hacer una curva optimizada, no la curva normal que nosotros teníamos con Lloyd. Y en Lloyd se olvidó que al final de esa curva volvía a captar la atención fuertemente, no tanto como al principio, pero mucho más que en la línea que estaba yendo. Y entonces, ¿cómo se puede obtener una línea de atención optimizada? Incluyendo en bloques cada 20 a 30 minutos, dependiendo de la edad, cada 15 en chicos más pequeños, conclusiones intermedias, resúmenes parciales, momentos para reflexionar, preguntas al auditorio, y siempre, como la capacidad de atención es casi máxima al final, incluir conclusiones finales. Entonces, en una clase virtualizada, ese tipo de hechos de agregar interactividad y agregar disruptores en medio de la clase puede ser muy útil para seguir favoreciendo el nivel de atención. Y entonces, como para concluir, tenemos que decir que el inicio es clave. Cómo comienza la charla es clave. Recordamos mucho más lo que comienza al principio y lo que vemos al final. El principio nos va a decir, aunque sea una simple declaración de objetivos de qué proponemos en la clase, cómo nos vamos a predisponer a escucharla la misma. Hay que dividir todo en ciclos de 15 a 20 minutos o simplemente dividir las clases hasta 15 a 20 minutos. Ustedes van a ver cómo son nuestros videos de este mismo campus y precisamente es por esto. ¿Por qué? Porque es mejor dar 3 clases de 20 minutos y no una clase de 60 minutos. A su vez, la clase no puede ser monótona. Tiene que ir cambiando la estrategia metodológica, el tipo de charla, hasta el fondo del PowerPoint, e incluir algunos disruptores que hagan mejorar la atención.
generalmente eso es haciéndola participativa, lo cual es muy fácil en una clase cuando uno hace una pregunta al auditorio y mucho más difícil cuando es una clase virtual, pero ya vamos a ver cómo lo podemos hacer eso. Y por último, se ha encontrado que las emociones son facilitadoras del proceso de aprendizaje. Entonces es muy útil que cuando uno va a hacer una clase, el docente incluya opiniones personales, historias, ejercicios, cosas que le hayan pasado a él en su ejercicio profesional, porque recordemos que en definitiva aquel que dar una clase de un determinado tema, lo suponemos a priori un experto en ese tema. Entonces eso es muy útil para mantener el nivel de atención. La emoción, si se fija a algo, es muy útil. Entonces imaginemos un profesor de emergentología que cuenta cómo es la extricación y hace un pequeño paréntesis de 30 segundos contando un episodio donde cuando él extricó a un paciente en una situación difícil. Esa emoción sumada a la singularidad ayuda mucho a que el alumno aumente su atención. ¿Cómo obtener esa interactividad? Sabemos ya que ese nivel de atención va a ser máximo si puede ser interactivo. Volvemos a repetir, es fácil en una clase eh, presencial y un poquito más difícil en una clase virtual, como la que están escuchando ustedes ahora. Y en esa clase virtualizada va a ser distinto hacerla a la interactividad si es una clase sincrónica o es una clase asincrónica. Y en las clases sincrónicas, el docente está dando y hace una pregunta y hay algunos programas o maneras de obtener una respuesta instantánea en tiempo real. Para eso significa que el alumno tiene que instalar algún programa específico, por ejemplo, el Port Everywhere, el cual se incrusta dentro del mismo PowerPoint que nosotros estamos usando y el alumno tiene que tener ese programa y estar contestándolo. Uno de los inconvenientes, ¿cuál es? Tanto el docente, ¿sí? En este caso yo, tiene que tener más de un dispositivo y el alumno también, porque es normal que esté siguiendo la charla en su PC, en su laptop o en su tablet, pero conteste desde el celular, por ejemplo. Y si bien estos programas hay que instalarlos, se puede obtener una respuesta en forma de encuesta en forma muy fácil y muy sencilla, lo vamos a explicar a su debido tiempo, simplemente haciendo una encuesta en Twitter, lo cual la contestan en el acto y uno ve las respuestas en el mismo momento, y hay encuestas hasta en el mismo Moodle, lo cual es un poquito menos dinámico, pero todo esto son formas de que en una clase virtual sincrónica nosotros podamos hacer una pregunta y obtengamos una respuesta y nos orientemos en base a ella. En una clase asincrónica, donde yo he subido esta charla hace un tiempo y ustedes la están escuchando en este preciso momento, ¿cómo podemos obtener una respuesta? Obviamente va a ser asincrónica. Y una forma muy sencilla es esta. Ahí tienen un QR. Les propongo una cosa. Tomen su celular, apunten con el reconocimiento óptico de QR que tengan en el teléfono. En Android o en iPhone es integrado a la cámara y les aparece un link y los va a llevar a hacer una actividad esta misma charla. Esto no está puesto solamente como ejemplo. Hay una actividad en esta charla. Pausen el video y ahora háganlo. Bien, deducimos que ya han hecho la actividad puesta anteriormente. Entonces ahora vamos a mostrar que en esas clases asincrónicas integradas con el Moodle hay una forma nueva de hacerlo que se llama H5P. Son los archivos que nos permiten hacer videos interactivos y en los cuales obtenemos respuestas.
lo cual es muy sencillo. ¿Qué tan sencillo va a ser lo que van a ver a continuación? Como vieron, se pausó el video y salió a mostrar una encuesta. Y ahora está continuando el video. En colores y temas, porque en definitiva todo importa. Y vamos a hablar muy poco de esto y vamos a darle un par de tips prácticos. Los colores se dividen en cálidos y fríos, ¿sí? A su vez, tienen una menor intensidad y una mayor intensidad. Los colores cálidos y fríos tienen que ver eh, con cómo es recibida una diapositiva. Los cálidos destacan, llaman la atención, especialmente el color rojo brillante, pero nos imaginamos que ese color rojo brillante de fondo no se puede utilizar porque al terminar causa bastante fatiga visual cuando tenemos mucho tiempo. Los fríos suelen quedar más bien para segundo plano, destacan un poco menos. Y el color blanco siempre llama la atención, aunque no lo tomemos en cuenta. Los colores negros generalmente resaltan menos, vamos a ver un ejemplo dentro de un momentito. Y si ustedes creen que esto no es algo tan útil, fíjense despacito en esta diapositiva. Si a esta misma diapositiva le hacemos pequeños cambios como ponemos la letra en negro y ya la estamos viendo distinto y ya resalta distinto y es más fácil seguirlo que si la tenemos solamente en blanco. ¿Por qué? Porque hemos usado colores bastante tenues. Y si la hacemos monocromático con distintas gamas de un mismo color y ya no resulta tan atractivo. Y si lo hacemos a su vez de colores fríos, se pierde bastante. E imaginemos un salón con alta luminosidad que proyectamos en un cañón, esto no se va a ver adecuadamente. En una forma virtual se ve perfectamente. Entonces a eso no tenemos que prestar tanta atención. Si cambiamos colores intensos, fríos y cálidos, si ponemos monocromático en el tono de amarillo o naranjas, es la peor combinación existente. Aún con negro queda un fondo bastante poco agradable. Y acá vemos un par de ejemplos de diapositivas hechas con colores cálidos, con colores fríos y con una mezcla de ambos. Entonces ven ustedes, de acuerdo a lo que quieran mostrar y qué es lo que quieran mostrar, cuál sería la más adecuada a su presentación. Está comprobado que este fondo, mezclar azules o celestes profundos con rojos, ayuda fundamentalmente a que todo sea bastante poco amigable a la vista. Y esto es un ejemplo de que cuando uno lo mira mucho, va a terminar fatigando la vista. No se debe usar nunca. Esta combinación de rojos y verdes también fatiga sobremanera la vista. Esto está puesto en la página oficial de PowerPoint y como ejemplo de lo que no hay que hacer. Y el derecho además tiene otro problema. El derecho a su vez confunde a la gente que sea daltónica. Recuerden que depende de las poblaciones, hasta el 7% de las mujeres pueden ser daltónicas y el 2% de los varones. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. Imaginemos que si tenemos un aula con 300 chicos adelante o que queremos que 5.000 personas vean nuestro video, ese 2 o ese 6% va a ser algo alto. Entonces, esto no hay que usarlo y estas dos cosas no hay que usar. Los textos siempre son claros, vamos a depender de cuál es nuestro fondo, qué tipo vamos a usar y siempre es muy buena la combinación de fondo de un color que a su vez sea el texto con el fondo de otro color cruzados. Eso es algo bastante óptimo para transmitir conocimientos. Casi nunca es buena idea usar el texto de color rojo. El texto de color rojo se ve mal
se proyecta mal en una clase virtual prácticamente no tiene importancia y puede servir para que sea muy útil cómo lo vemos a algo especialmente destacado. Los colores llamativos, fluos y demás no son recomendables en ningún punto de vista y se deben evitar los degradados en el texto. El degradado en el texto no queda muy bien en los textos comunes como lo están viendo ahora acá, pero sí puede ser útil cuando el texto es de carácter decorativo, es un título o es algo, la decoración del degradado puede ser útil, que eso se llama los word art de PowerPoint. Y como no somos especialistas en diseño gráfico ni artistas la mayoría de nosotros, PowerPoint incluyó una hermosa ayuda que es las combinaciones de colores. Y las combinaciones de colores están hechas para que con elección del fondo que nosotros tengamos elegimos las letras y ello nos ayuda bastante esta selección a que no tengamos ni las inconsistencias para los daltónicos ni aquellas que fatigan la vista. Entonces les recomiendo fuertemente utilizar esas combinaciones de colores que ya vienen incluidas dentro del PowerPoint. Y por último, en la sección de links de descarga de bibliografía van a tener algunas páginas donde pueden bajar combinaciones gratuitas de presentaciones PowerPoint, como los cuales usarlos para sus propias presentaciones con leves modificaciones. ¿Qué tan útiles son? Y si se ponen a ver, son muy útiles. Esta es la que estamos usando ahora y a su vez van a encontrar algunas de las que usamos en videos o charlas anteriores. Con esto creemos que lo vamos a ayudar en algunos tips para la planificación de las clases virtualizadas. Algunos aspectos detallados lo vamos a ver en clases sucesivas. Buenas tardes.